Ante la falta de respuestas del Ministerio de Educación Universitario, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela anunciaron que se movilizarán permanentemente cada semana para exigir soluciones a la crisis que vive el sector. A la escasez de alimentos y medicinas ahora se le suma la problemática en la educación. Los estudiantes que marcharon el pasado jueves por las calles de la capital Caracas entregaron un documento que aún no ha sido respondido por el gobierno de Nicolás Maduro. En el informe exigen la asignación completa del presupuesto, el aumento en el número de becas, la apertura del servicio de comedores y el fortalecimiento de la vigilancia interna en las casas de estudio. Para los alumnos, la única manera de solucionar esta crisis es cambiando al gobierno. La tarde de fin de semana está con los protagonistas de la noticia en nuestros estudios en Caracas. Saludamos a Hasler Iglesias, es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios superiores del país. Bienvenido. Vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Un placer. Hasler, ¿cuál es la situación actual de las universidades de Venezuela? Explícale a nuestra audiencia cuáles son los focos rojos, qué es lo que nos sirve. Mira, las universidades en nuestro país están prácticamente a punto de cierre, producto de las intenciones del gobierno, además sistematizadas y sostenidas durante años, de reducir los presupuestos hasta, por ejemplo, este año 2016, la UCB, la Universidad Central de Venezuela, tiene un déficit del 70% de su presupuesto, pero además tiene también ataques por la vía judicial, con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la elección de autoridades, de la renovación de los liderazgos o de la dirección y la administración de nuestras casas de estudio. Recibe además ataques por la vía de la violencia, donde los dirigentes universitarios son golpeados, son agredidos, donde las universidades, las oficinas son quemadas por violencia política, y todo esto lo que ha generado es un entorno hostil para el estudiante, que por un lado ni siquiera tiene las condiciones de estudio dignas en materia de infraestructura, en materia de los servicios estudiantiles, entendiendo que tenemos universidades públicas y gratuitas que prestan servicio de alimentación, que prestan servicio de transporte, que en algunos casos becan a sus estudiantes, y ninguno de esos servicios está prestándose al nivel de las necesidades de los jóvenes de hoy en día. Ahora, ¿en este momento hay riesgo de que las universidades en Venezuela puedan cerrar sus puertas? Sí, el riesgo más que de ser clausuradas es que no tengan otra alternativa sino cerrar. ¿Y por qué esto? Porque no tenemos los recursos, por un lado, para el pago de sueldos y salarios, lo que está generando que los profesores huyan prácticamente, porque no hay otra palabra, de los salones de clase para dedicarse a otras actividades económicas o incluso para irse del país. El mismo caso con los estudiantes están abandonando sus estudios universitarios porque no tienen cómo costear una residencia, en el caso de las personas que vienen del interior y deben vivir en Caracas y costear su alquiler. Hay estudiantes incluso que se desmayan en los salones de clase porque no tienen cómo costear su alimentación y los comedores universitarios están cerrados. Tenemos laboratorios que en otras épocas se investigó en ellos la cura para la LED, para, por ejemplo, nuestros laboratorios de la Universidad Central, o donde se construyen prototipos de vehículos con energías renovables que hoy están prácticamente inútiles porque no tienen ni los insumos, ni los equipos, ni los reactivos para producir la tecnología y el conocimiento. Lo cierto es que estamos permanentemente en un riesgo inminente de cierre, no porque el gobierno las clausure, digamos, con un decreto o con una orden o con una acción explícita en ese sentido, sino porque lo hace poniendo a las universidades a sufrir de mengua y a ver cómo poco a poco sus funciones se van limitando, se van cerrando y se van paralizando. Hasler, dime algo, ¿qué van a hacer para que el gobierno los atienda, les preste atención? ¿Cuál va a ser la agenda del movimiento estudiantil para los próximos días? Sí, en efecto, nosotros estamos convencidos, porque ya conocemos cuál es el gobierno que tenemos frente a nosotros. Es un gobierno que es enemigo de las universidades y que lo más que hemos logrado por la vía de la presión social ha sido aumentos esporádicos en el sueldo de los profesores y en las becas de los estudiantes. Que, por cierto, hace 2 semanas tuvimos una movilización nacional de universidades en Caracas en la mañana que fue impedida, fue saboteada por el gobierno nacional mientras ellos montaban una movilización paralela presuntamente de estudiantes, pero veíamos cómo estaba financiada con recursos del Estado, tenían tarima, autobuses, viáticos, baños portátiles y todo un aparataje que es mentira, que lo pueden haber realizado los estudiantes de manera espontánea. Ese mismo día en la tarde salió el presidente diciendo que aumentaba los sueldos y las becas de los estudiantes, pero en el caso específico de las becas, el último aumento había sido el 21 de noviembre del año pasado
y en el mes de mayo del 2016, 7 meses después, los estudiantes no habían percibido ese aumento. Luego volvió a aumentar hace 2 semanas, otra vez el 100%, que pone las becas en un monto de 8.000 bolívares, pero al día de hoy los estudiantes siguen cobrando 2.000 bolívares en Venezuela. Lo que vemos son respuestas improvisadas. En ese sentido, ya los estudiantes hemos entendido que no hay manera de que las universidades puedan estar en el nivel que necesitamos, que los estudiantes tengan garantizados sus derechos mientras este gobierno siga en el poder. ¿Qué significa eso? Que nos hemos volcado a la agenda nacional, además, para solucionar la crisis del país por medio de un cambio político que nos permita tener unas nuevas personas que al frente del gobierno venezolano que le den respuestas a todas las crisis, pero particularmente a la crisis universitaria. Viendo la situación del país, la situación de Venezuela, la falta de alimentos, de medicinas, la desesperación de los venezolanos, ¿crees que hay espacio para esta protesta estudiantil? ¿Por qué crees tú que el tema es tan urgente? Mira, nosotros no vemos diferencia. El comedor universitario o los comedores universitarios no tienen alimentos por la misma razón que en las casas venezolanas no hay tampoco comida, porque así como el comedor no consigue la carne, el arroz o la pasta, tampoco las familias venezolanas lo consiguen. En la universidad venezolana hay condiciones de inseguridad, de robos, de atracos, de tiroteos, incluso han habido asesinatos dentro de nuestras casas de estudio, así como en la calle los jóvenes y los venezolanos estamos sometidos a un permanente riesgo de ser víctimas de la delincuencia. En materia de servicios, nuestros hospitales universitarios, la formación académica de los médicos, de los enfermeros, de los ingenieros también se ve completamente reducida por la misma razón por la cual en las farmacias venezolanas no hay medicina y no hay insumos para el sistema hospitalario. De manera que la crisis universitaria no es una crisis distinta a las demás, es simplemente que en las universidades se ha condensado. Todas las crisis nacionales se han condensado en un espacio más reducido y eso es la expresión de nosotros. De hecho, nosotros estamos convocando para el jueves de la semana que viene, el jueves 9 de junio, a una movilización que no queremos que sea únicamente de los estudiantes, que es una movilización de todos los venezolanos que sufren por culpa de este gobierno al no resolver y al profundizar la crisis, que alcemos la voz en contra del gobierno y solicitando con urgencia la activación del mecanismo constitucional para el cambio de gobierno, que en este caso es el referéndum revocatorio. De manera que no es distinto lo que sufre el estudiante que lo que sufre la familia venezolana, es exactamente el mismo problema. La diferencia es que el estudiante universitario lo sufre tanto en la calle como en su lugar de estudio. Quiero agradecer a Hasler Iglesias, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Vale, muchísimas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Hasta la próxima.